Hablar de Cuba constituye siempre orgullo para todo profesional, pero más cuando lo hace en un país hermano como es acá. Bien, nuestra palestra tiene como título La Universidad Cubana al acceso de todos. Para poder comprender la educación superior en Cuba es necesario, por acá, reconocer cuáles fueron las desigualdades más frecuentes que tuvo que enfrentar la educación cubana a partir del año 1959, basada sobre todo en políticas sociales referidas a discriminación en cuanto a la clase social, el género y las etnias. En pocas palabras, los pobres, las mujeres, los negros no tenían acceso a la educación y, por supuesto, mucho menos a la educación superior. En el año, a partir de la Constitución de la República de Cuba, actualizada en el año 2019, en su artículo 73, refrenda el derecho de la educación para todos los cubanos. Y como pueden ver allí, desde la primera infancia hasta la educación superior. Era un sueño que se logra concretar a partir de extender la educación hacia todos los sectores, de reconocer la necesidad de eliminar las diferencias entre las clases sociales. Por tanto, la educación era para todos, para los pobres, para la clase media, y es aún para los que tenían más posibilidades económicas en un momento determinado. A partir de 1959, por supuesto, esta realidad cambia y, como es derecho constitucional, todos los cubanos disfrutan de la educación, con una distinción que es gratuita y pública, desde la primera infancia hasta la educación universitaria. Cuando conversaba con la profesora Marcia, me pedía hacer acá énfasis en la primera infancia para poder comprender cómo entonces después pueden llegar muchos a la educación superior. Desde los 2 años aproximadamente empieza la educación institucional en Cuba para los niños de esas pequeñas edades en instituciones educativas que son como el círculo infantil y en una modalidad no institucional que se llama Programa Educa a tu Hijo. Este programa Educa a tu Hijo tiene como distinción, como singularidad, que se refiere a la orientación a las familias, padres, abuelos que cuidan a los niños pequeños, los tíos, hermanos si son muy mayores, para poder asistir, orientar, colaborar con los pequeños en la adquisición de habilidades relacionadas con colorear, rasgar, manipular los objetos, poder hacer cuentas, las matemáticas, y así sucesivamente con un currículo que está organizado por diferentes etapas del desarrollo. Cuando termina esta primera infancia, todavía. Hice este énfasis aquí porque ya después vamos a hablar de los niveles superiores y por eso entonces dejar claro el inicio de la niñez en Cuba en las instituciones, tanto educativas como modalidades no institucionales. La política social hoy en Cuba y después de 1959 se ha enmarcado precisamente en la solución de políticas sociales referidas a la masividad de la educación, por eso es el acceso de todos a la educación, sin obviar la calidad de la educación. Por eso también
en diferentes momentos el sistema educativo es evaluado en cada uno de los niveles de educación para ver si los estudiantes, para saber si los alumnos cumplen las metas establecidas tanto a nivel nacional como cuando hace evaluaciones la UNESCO o la UNICEF a nivel internacional. Otra de las políticas sociales que constituyen base del sistema educativo en Cuba son los servicios educacionales gratuitos. Ya habíamos conversado, había intercambiado al respecto. La atención a la diversidad y el enfoque de género. En Cuba, hoy las familias de niños con necesidades educativas especiales, ¿entienden? Sí. Tienen el derecho de llevarlos a instituciones regulares que permitan y solventen su desarrollo de una manera lo más natural posible. Esto ha llevado a raíz de este derecho de las familias, sucede que la educación especial constituye entonces apoyo de la educación general y los procesos inclusivos son mucho más, pudiéramos decir, a ver cómo es la palabra que me puedan entender, mucho más sistemáticos, mucho más comunes. Hace quizás 20 años, cuando yo iba a la escuela, porque no soy tan mayor, cuando yo iba a la escuela, un estudiante con una necesidad educativa especial recibía un diagnóstico y iba a una institución de la educación especial. Hoy los estudiantes en Cuba con una necesidad educativa especial pueden ser evaluados por un equipo multidisciplinario, caracterizan las peculiaridades y la variabilidad de su desarrollo y puede quedarse en la misma institución educativa, en la misma aula con sus compañeros, con su maestra, hasta cada uno de los niveles de educación que estime y que su desarrollo le permita. En este caso, estoy hablando, por ejemplo, de estudiantes con limitaciones físico-motoras, llegan hasta la universidad a estudiar, con estudiantes con enfermedades raras, estudiantes con limitaciones sensoriales, aquí incluyo sordos e hipoacúsicos, ciegos y débiles visuales, estudiantes con dificultades en el lenguaje, en cualquiera de sus diagnósticos, hasta incluso un estudiante, por ejemplo, con tartamudez, con otras necesidades educativas especiales más complejas, como es el autismo. No sé acá en Brasil, pero en Cuba los casos de autismo han ido en crecimiento en las últimas décadas. También asisten a escuelas regulares y allí reciben el apoyo, la atención para poder entonces cumplir con un currículum que hoy podemos hablar que es un currículum flexible, contextualizado, que responde a las necesidades de los estudiantes, pero además de sus familias, algo que luego les comentaré. La extensión de la educación a todo el país es otro de los elementos. Cuando hablamos acá del enfoque de género, si hablábamos de una educación masiva, por supuesto no hay distinción entre hombres, mujeres, niños, niñas. La educación es para todos, comparten los mismos salones, las mismas actividades, según el currículum determinados para ellos. Y la extensión de la educación a todo el país. Hasta el lugar más alejado, nosotros en Cuba decimos recóndito, o sea, el lugar más alejado que existe en Cuba, hay al menos una escuelita rural. El caso, por ejemplo, de que
existan niños de diferentes edades, un maestro preparado para trabajar con ese niño en un aula multigrado. O sea, que ese maestro imparte a los niños que están allí, según su grado, la materia correspondiente a cada uno de ellos. Hablo de la enseñanza básica o general, pero así sucede con la educación superior. No, en Cuba, a partir del año 2006, ocurre la universalización de la educación, o creo que un poco antes. Y cuando esto ocurre, se crean en los municipios lo que en su momento fueron las sedes municipales universitarias. Hoy son los centros universitarios municipales. Estos centros tienen un claustro, un claustro es el conjunto de profesores y se ubican en lugares que no son las capitales de provincia. Por ejemplo, de la provincia que yo provengo, Villa Clara, está hasta en Corralillo, en Quemado de Güines, que es uno de los municipios más alejados de la capital. Hay un centro universitario municipal, donde los estudiantes que viven en esa región, que se les dificulta acceder a la universidad que está en la capital provincial, pues reciben las mismas materias, el mismo currículum que el estudiante que asiste a la universidad que constituye cabecera de provincia. Esto permite, por supuesto, que esa educación, como decíamos al inicio, sea accesible a todos. Situación que no siempre fue así, porque en muchos años atrás, el estudiante que vivía lejos de una ciudad capital, muchas veces llegaba nada más hasta la educación básica y no podía continuar los estudios por problemas de lejanía, de transporte y demás. Y el vínculo entre la escuela, la familia y la comunidad, que también se puede ver expresado desde el nivel educativo base, que es la primera infancia. Como les comentaba, el programa Educa a tu Hijo es un ejemplo, una esencia de ese vínculo, pero ese vínculo, esa articulación, escuela, familia, comunidad, se trasciende a todos los niveles educativos. Por ejemplo, en la Universidad Cubana, hoy, estudiantes universitarios, ya ustedes pasaron por esa etapa de 18, 20, 22 años, al menos una vez o dos veces en un curso, en un periodo lectivo, su familia asiste a la institución para recibir orientaciones, información sobre cómo va a ser su proceso de formación. Tiene que ver por la diversidad en el ingreso a la educación superior. Hoy nosotros tenemos carreras que duran 4 años, la mayoría. Tenemos carreras de ciclo corto que duran menos, y entonces que la familia comprenda la malla curricular, la necesidad de un apoyo, de una colaboración, de una comunicación entre el profesor y la familia, porque voy a destacar acá que también en la Universidad Cubana, cada grupo clase tiene al menos un profesor que lo acompaña durante su formación. Se llama profesor principal de año. Coordina con el grupo, con los estudiantes, las actividades, tanto lectivas, o sea, las clases, como otras actividades de otro tipo que realizan los estudiantes universitarios, como festivales artísticos, festivales deportivos, si hay alguna actividad de impacto social. Las carreras en las que yo trabajo son carreras de formación pedagógica y nos vinculamos mucho con instituciones, escuelas secundarias básicas, el círculo infantil,
y esas actividades las coordina el profesor principal de año. ¿Por qué? Porque van a la par de la formación de ese estudiante que recibe las materias, los contenidos necesarios para poder enseñar, pero que también asiste a la institución y puede ver cómo otras personas enseñan, y ya en los últimos años de la carrera, entonces ellos son protagonistas también de la enseñanza, porque acompañados de otro docente, pues entonces hacen la mayor parte de sus clases o van a la universidad una sola vez a la semana y el resto de los días están en una institución educativa, aprendiendo del funcionamiento, dirigiendo el proceso de enseñanza-aprendizaje, elaborando medios de enseñanza. Esto ha dado resultados porque evita que el estudiante reciba la materia en la universidad y que cuando llega a la realidad educativa, entonces se percate de que todo lo que idealmente se enseña en el aula no funciona 100% en la escuela. Y entonces eso va dándole a él la capacidad de buscar alternativas que le permitan ajustar los contenidos al contexto, vienen con dudas, indagan, realizan investigaciones sencillas que les permiten entonces crecer como profesionales. Estas políticas sociales y otras transversalizan todo el sistema de educación en Cuba, que se organiza atendiendo a este planteamiento que hace Ernesto Che Guevara cuando le otorgan en la Universidad Central Marta Abreu de las Villas el título de doctor honoris causa en el año 1959. Y allí ustedes lo podrán leer. Él dice, en síntesis, que la universidad es de todos, sin tener en cuenta o sin que prevalezcan criterios de favoritismo en cuanto a raza, procedencia. De hecho, dice, cierra, que la universidad es del pueblo. Esta universidad es la que hoy disfrutan nuestros estudiantes, pero que no fue la realidad antes de 1959. Esos números o esas características que ven acá fueron las características de las universidades que iniciaron el proceso de educación superior en Cuba. En este mismo orden, primero la Universidad de La Habana, que fue la primera universidad de Cuba, luego la Universidad Central Marta Abreu de las Villas y por último la Universidad de Oriente. Cada una en las diferentes regiones en que hoy o que siempre desde aquella época se conoce a Cuba. La región occidental, La Habana, la región central, Santa Clara, donde está la Universidad Central Marta Abreu de las Villas, y la región oriental, que se corresponden con la Universidad de Oriente. Pueden ver, toda Cuba, apenas 15.000 estudiantes universitarios, que se relaciona con las desigualdades más frecuentes que vimos a inicio. Existía la predominancia de los cursos de humanidades con detrimento del estudio de las ciencias técnicas. El contenido de las clases era fundamentalmente memorístico. Ahí se destaca en contra de este aprendizaje uno de los próceres de la pedagogía en Cuba, Félix Varela, que nosotros en Cuba le decimos que fue el que nos enseñó en pensar, precisamente porque introduce en este contexto, introduce mecanismos, formas de que sus estudiantes aprendan de una manera activa, nunca visto antes, porque era muy practicada el aprendizaje memorístico, tanto por los profesores como por los alumnos. Esta realidad
me fue ahí. Esta realidad cambia, permiso. Esta realidad cambia porque precisamente la educación hoy en Cuba está en un tercer perfeccionamiento educacional. Si está en el tercero es porque le precedieron, por supuesto, el primero y el segundo. Yo comentaba con Marcia que este tercer perfeccionamiento abarcó los años de la pandemia y entonces hubo como una detención en todos los avances que estaban previstos, pero que luego se reanudaron y que tienen su base también en muchos de los fundamentos que ya aquí les había explicado. Una de las principales es la reestructuración del sistema educativo cubano. ¿Cómo lo organizan? Pues bien, se mantiene el nivel de educación primera infancia, con los niños de 0 a 6 años. Luego, la educación primaria, donde se ubican los niños de 6 a 12 años. Y dentro de esta educación primaria siempre destacamos como parte de ella también la educación especial. Luego la educación secundaria básica, donde están los estudiantes de 6 a 12 años, disculpen, de 12 a 15 años, la educación preuniversitaria de 15 a 18 y la educación universitaria o educación superior de 18 en adelante. No culmina, los estudiantes en Cuba se gradúan con aproximadamente 23 años, los varones quizás con 24 o 25 y tienen la posibilidad, aquellos estudiantes que tienen un resultado meritorio, tanto investigativo como académico, tienen la posibilidad de continuar estudios de manera prioritaria en cursos de posgrado como la maestría o el doctorado. Por tanto, la formación posgraduada no es el fin de la carrera de un profesional, es el transcurso de la misma. Aquí yo puedo intercambiar con ellos. Sí. Por ejemplo, ¿qué edad ustedes creen que yo tengo? Solange, 35. ¡Ay, qué bien! Pues bien, un poquito más, 38 años. Y ya soy doctora en ciencia y profesora titular. Tengo compañeras de trabajo que con 27 años, menos de 30, son máster. ¿Por qué? Porque responde a esa misma política educacional que aquel estudiante que durante su formación universitaria ha sido capaz de demostrar el desarrollo de habilidades científicas y académicas, pues ingresan a programas de maestría de manera directa. O sea, me gradúo y el próximo curso puedo iniciar un programa de maestría. Incluso puedo iniciar un programa de doctorado. Cuando los resultados son relevantes, sucede, y también dentro del mismo proceso de formación de la maestría hay colegas que han comenzado a estudiar el doctorado. Esto, por supuesto, forma parte de transformaciones muy contemporáneas, porque cuando yo era estudiante universitaria existía, pero quizás cuando mis compañeros de trabajo fueron estudiantes universitarios, estaba preconcebido que para ser doctor debías de saberlo todo, porque era como el colofón, el cierre de una carrera profesional. Hoy en Cuba nos hemos percatado de que
tiene que ser a la inversa. ¿Por qué? Porque estamos gestando un sistema educativo sobre la base del adelanto científico-técnico, sobre la base de las transformaciones en la investigación, y qué mejor investigador que alguien que ya haya investigado y obtenido un título académico o científico por los resultados de su investigación. Pues precisamente por eso es que ya los doctores, los másteres en Cuba son personas jóvenes que contribuyen además a la formación de otros profesionales para que entonces esos a su vez puedan continuar con la formação de outros más. Entendi. A logopédia é logopédia, certo? É uma formação para trabalhar com crianças que têm dificuldades. Quais tipos de dificuldade? Porque, pelo que eu estudei, são dificuldades auditivas, dificultades en lenguaje y en la comunicación. Que las causas de esas dificultades son diversas y pudiera estar la auditiva, pudiera estar las que tienen que ver con necesidades educativas especiales intelectuales, las que tienen que ver con necesidades educativas sensoriales de otro tipo, que puede ser la sordoceguera. Pero para orientar, corregir, compensar, prevenir sobre todo las dificultades del lenguaje oral o escrito y de la comunicación en general. Aprendizaje. Por eso el logopeda de una escuela orienta a la maestra cómo atender si un niño no sabe pronunciar correctamente, si un niño porque no pronuncia bien, entonces no lee bien o no escribe bien, si un niño a la hora de conversar tiene tropiezos, tartamudea, si su lenguaje no se ha desarrollado acorde a la edad. Por ejemplo, niños con 4, 5 años que no dicen palabras, y el logopeda orienta a la familia, orienta a la educadora y busca las maneras de que en el niño se vaya estimulando para prevenir que luego ese niño que su lenguaje no se desarrolló con las etapas según está estudiado, pues entonces luego no sea un niño que por esa causa tenga dificultades en el aprendizaje. Es una carrera también pedagógica, pero se centra en las dificultades del lenguaje oral, escrito y de la comunicación. Essas formações, elas, por exemplo, primeiro você se forma como pedagogo e depois, ou não? No, voy a explicar, esa formación, que por eso yo decía que soy profesora de 4 carreras, esas 4 carreras tienen una formación común que allá en Cuba le decimos tronco común, porque reciben pedagogía, anatomía, la disciplina que yo imparto, que es estudios lingüísticos y literarios, psicología, con una base que es común a las 4 carreras. Y luego en el primer año y hasta el segundo año en algunas asignaturas. Y luego reciben asignaturas que son más específicas de su especialidad. Pero, por ejemplo, esta forma de trabajo aparece en el año 2016 en mi facultad. Y pensábamos al inicio que era algo como que muy difícil, porque un maestro, como yo, por ejemplo, profesora, tener el dominio de lo que debía saber cada una de las carreras sobre mi materia, era un poco difícil. Y por eso buscamos la manera de que los mismos estudiantes nos fueran dando las respuestas. Y excepto en las conferencias
que las damos así en un teatro o en un aula amplia, cuando nos separamos para otros tipos de clases, los estudiantes aprenden más. Porque al trabajar una temática común, cada uno después la particulariza a su especialidad. Y entonces, si nosotros hablamos de los principios de la pedagogía, para no hablar de mi ciencia, luego el de la educación de la primera infancia busca cómo esos principios se ven en su carrera. El de la educación especial, cómo se manifiestan en la ADN. El de logopedia y el de educación especial, el de educación primaria. Y cuando intercambian en el salón, en el aula, pues cada uno aprende del perfil, porque además algunos de ellos cuando se gradúan pueden llegar a trabajar en una misma institución. En una escuela cubana está primera infancia con el grado preescolar, la educación primaria, ya hoy existen centros mixtos donde también está la educación secundaria y por tanto el maestro de cada una de estas carreras puede estar o pueden ser colegas en la institución educativa. Los que se están formando pueden ser colegas en la institución educativa. Solange. Eu gostaria de saber, você falou da inclusão da criança, né, no processo educativo, das crianças com necessidades especiais. Eu gostaria de saber se esse acompanhamento das famílias da criança perpassa pela vida adulta. Se há uma inserção dessa pessoa também no processo de trabalho, de inclusão social. Sim. Esse é uma criança com necessidades especiais, né, até chegar na vida adulta. Ok. Cuando las necesidades educativas especiales son de las más severas, como por ejemplo un niño ciego, en la etapa esa de más pequeño, está permitido que el padre, el tutor legal, la madre, asista con él a la institución educativa hasta que él sea capaz de tener un autovalidismo. Hay niños que no lo requieren, pero hay otros que sí. Esto en la educación general, o sea, en la educación primaria, no es tan traumático. Hasta sexto grado, el desarrollo de estos niños es bastante seguido, tanto por la familia como por la institución educativa. ¿Dónde podemos decir que pudiera ser una preocupante y que siempre está latente en las familias? Cuando llega la secundaria básica, el preuniversitario e incluso la educación superior. Ya hoy contamos nosotros con estudiantes graduados de la educación superior con limitaciones físicas, con limitaciones sensoriales, que en algún momento hemos tenido que impartir las clases con su madre, con su tutor legal, para que pueda facilitar el proceso. Nosotros en mi facultad de educación infantil, sobre todo en la carrera de educación especial, ya hemos graduado y están en proceso de formación estudiantes con implante coclear. ¿Saben lo que es el implante coclear? Estudiantes con implante coclear, débiles visuales, estudiantes sordos, profundos, que no hablan. En ese caso, existen en Cuba asociaciones como son la ANSI para las personas ciegas y débiles visuales, la ANSOC para los sordos e hipoacúsicos, que facilitan un profesional que les permita a ellos acceder en procesos de inclusión o formarse en procesos de inclusión en la educación superior. Yo he impartido clases con una estudiante sorda profunda y el intérprete,
tratando de establecer los vínculos necesarios para que ella pueda comprender y yo también comprenderla a ella, porque tengo pendiente aprender la lengua de señas. Sí, lo tengo pendiente. O atendimento Sí. das crianças que têm alguma desses transtornos ou dificuldades acontece na mesma instituição, ou seja, na educação primária, ou existe uma outra instituição que atende? Hace quizás una década, un estudiante con una necesidad educativa especial era remitido a la escuela especial. Ya decía que está el derecho de las familias a decir que no quiere que su niño vaya a la escuela especial y que quiere que esté en la escuela regular, en la escuela general, primaria. Y cuando eso sucede, el especialista que esté en la escuela lo atiende. Y si no hay especialista, se busca un maestro de apoyo en la educación especial, que es el que entonces orienta, acompaña, para que el estudiante en la educación regular pueda aprender las diferentes materias. Ô, professora, e se é um estudante com um comprometimento muito forte, por exemplo, um PSC, uma paralisia cerebral, ele tem direito a ir para a escola regular? A família requer esse direito mesmo assim? En la escuela primaria, cuando fui logopeda, había un estudiante con una parálisis cerebral, PSI. Producto de esa parálisis cerebral, tenía una disartria, que es la manifestación en el lenguaje. La mamá lo atendía. Ahí las madres tienen el derecho de acogerse a una ley de madre cuidadora, perciben una pensión por eso y entonces apoyan el desarrollo de esos estudiantes. Tengo la satisfacción que el estudiante con el que yo trabajé, que yo entré en la escuela y él estaba en 5º grado, ya es graduado de la educación superior y estudió informática. ¿Por qué? Porque la limitación en un PCI no siempre está en lo intelectual. Muchas veces se afecta más la motórica y ellos con la ayuda pueden llegar a aprender. Professora, Sim. esse aluno, ele recebe esse atendimento individual? Ele tem um profissional para atender individualmente a dificuldade Dentro del- dele ou tem um grupo? Él está en el grupo y el maestro del aula lo atiende si lo requiere. Porque miren, los procesos de inclusión, la visión tiene que cambiar. No estamos siendo inclusivos cuando lo sacamos y en un espacio ideal, entonces le damos todas las herramientas. Estamos incluyendo cuando somos capaces, dentro del contexto donde él se siente feliz, donde participa, donde toca al compañero de al lado, donde cada cual interactúa, nosotros somos capaces entonces como profesionales de adecuar la materia a esos estudiantes que lo requieran. Mi investigación doctoral trataba sobre la inclusión educativa en la escuela primaria. Desde la visión de un logopeda, yo defendía que el tratamiento, o sea, la actividad logopédica, se diera en el contexto del aula, mediante la orientación del logopeda que fuera capaz de decirle al maestro, Luis no sabe decir, no sabe pronunciar bien el sonido, pero Luis puede leer, Luis puede escribir. Luis, si usted como maestro, cuando está frente al aula, enfatiza, lo mira, le demuestra, Luis puede avanzar. Ah, si yo como logopeda me llevo a Luis, yo voy a enseñar a Luis a decir, pero después Luis no va a interrelacionarse, va a cohibirse, va a sentir que pierde momentos porque cuando los demás están jugando,
haciendo actividades de su agrado. Luis está con la logopeda haciendo actividades que son también de enseñanza, aprendizaje. Y entonces cuando eso se da en la normalidad, es mucho más eficiente, el estudiante se desarrolla más, el niño es capaz de darse cuenta de que la diversidad existe. Mírennos nosotros acá en este salón, porque además defiendo también que la diversidad no es nada más cuando hay una necesidad educativa especial. Todos nosotros somos diversos, todos tenemos maneras diferentes de aprender. A algunos nos gusta escuchar, otros escuchar y ver, a otros nos gusta tomar notas, otros tiramos la foto y aprendemos, y eso también es diversidad. Y por eso las aulas tienen que estar abiertas también a cada uno de esos estilos de aprendizaje, y eso es inclusión también. Usted. Parabéns, né? Obrigada. Doação. Eu tenho sonho de conhecer Cuba. Ah, Espero que antes de morrer eu possa conhecer Cuba. Parabéns. A minha pergunta é um pouquinho sobre... no ocurra igual, es porque quizás, a ver cómo lo digo, en Cuba hubo cambios trascendentales que sí demuestran que cambió el sistema educacional de una época a otra, basado sobre todo en las políticas sociales. Porque antes del triunfo de la revolución habían universidades. La Universidad Central Marta Abreu de las Villas es creada antes del triunfo de la revolución, con características muy similares en cuanto a las carreras que se estudiaban en ella, a las actuales. Ahora hay más carreras, pero cuando aquello había diversidad de carreras también. Pero el acceso no era igual. Y, por ejemplo, nos queda claro cuando estudiamos la pedagogía que vamos a los próceres, los principales exponentes de la pedagogía cubana, la mayoría son hombres, o todos, puedo absolutizar, todos son hombres. Agradecemos mucho todo lo que hicieron por la pedagogía en su época, pero es una muestra de que las mujeres en aquel momento no podían acceder a la educación universitaria. Entonces, cuando podemos seguir, cuando vemos en un pueblo de mestizos, la mayoría de los pedagogos cubanos son blancos. La mayoría de los pedagogos, de los exponentes de la pedagogía cubana, provienen de una clase media alta. Fíjate que estoy poniendo el ejemplo en la pedagogía. Cuando vamos a la pedagogía contemporánea, hay mujeres, hay negros, hay blancos, por tanto, el acceso a la educación es para todos después del año 1959. ¿Qué sucede? Que en ocasiones, cuando buscamos en internet, la información siempre hay que discriminarla, pero para eso hay que conocer. Y entonces hay que conocer para después poder discriminar, pero sí existen marcadas diferencias, sobre todo por eso compartí acá esos tres elementos que van referidos a la clase social, a las etnias y al sexo, porque son los tres más marcados. Él me tenía un segundo comentario. El segundo comentario, si me ubico, era sobre los cursos. Sí. La diapo que veía, la imagen que le mostraba, era antes de 1959. Sí. Ahora sucede igual que en el resto del mundo, porque además nosotros hablamos de globalización, pero la globalización está presente en todo. Cuando vemos, somos parte del mundo y cada uno de ese mundo, en su país, en su región,
tiene más o menos las mismas problemáticas. Lo comentábamos Marcia y yo. Ese ejemplo que le ponía de las 4 clases, de los 4 grupos clases en una misma aula, también tenía que ver con la matrícula. En algún momento eso era prácticamente imposible, porque estudiaban carreras pedagógicas un gran número de estudiantes. Era casi soñar ponerlos en un salón y un profesor ponerse al frente a dar la docencia. Ya hoy los estudiantes se inclinan hacia las carreras científico-técnicas, la informática, la ingeniería, la arquitectura. ¿Por qué? Por el campo de desarrollo, por las posibilidades de empleo, por el perfil de cada una de las carreras, y es precisamente lo que tenemos que rescatar los docentes hoy, es que entonces haya un futuro, asegurar un futuro. Hoy nosotros estábamos en la banca de ENNA y uno de los mensajes que le transmitía era precisamente que la historia de lo que pasa con las carreras, con las profesiones, con la ciencia, los estudiantes lo tienen que saber para poder comprender por qué él está sentado ahí y qué sucedería si se va. ¿Qué pasa en un país si se queda sin maestros? Independientemente de todos los desafíos, los retos que los maestros enfrentan en todas las latitudes, en todos los países, unos más remunerados, otros menos remunerados, pero el proceso de enseñar, yo le decía a Marcia también, lleva mucho amor, lleva mucha motivación. ¿Por qué? Porque no termina nunca. Estás enseñando en el aula, estás enseñando por el WhatsApp, estás enseñando en la calle, cuando te encuentras con estudiantes, profe, tengo una duda. Entonces, no le sucede al médico, el médico va a su consulta y después te ve por la calle y uno le saluda, médico, y tengo que hacer una cita porque me duele el oído, pero no en la calle, ni en el restaurante, ni en el parque, el médico te da la consulta. Sin embargo, el maestro sí lo hace. Te explica la duda, te dice un libro donde lo puedas buscar, y estás compartiendo, estás educando, estás trabajando. Professora, como que é a divisão do ensino lá? Aqui no Brasil tem a educação básica, aí é obrigatório lá de 4 até 17 anos, aí tem o sistema de municipais, que é até o ensino fundamental, depois tem o Estado. Como que é essa divisão aí em Cuba? En Cuba los sistemas de educación están divididos, yo no lo presenté en diapo. Primera infancia de 0 a 6 años, primaria, educación primaria de 6 a 12, secundaria básica de 12 a 15 años. Hasta ahí es obligatoria. Hasta 15 años es obligatoria. Pero te explico, la mayoría de los estudiantes cubanos llegan hasta preuniversitario, en su gran mayoría. O sea, hasta los 18 años en la educación institucionalizada. En 9º grado tienen la posibilidad de ejercer un oficio, estudiar panadería, carpintería, la diversidad de oficios que existen. Y muchos después se superan en la facultad de obrero campesina. O sea que es para obtener el 12 grado y pueden acceder también a la educación universitaria. Pero por lo general, la mayoría de los estudiantes en Cuba estudian hasta el preuniversitario y luego algunos cogen enseñanzas técnicas, sería 2 años,
y comienzan a trabajar, y otros ingresan a la educación superior. Pero a elección todos tienen las mismas posibilidades. Professora, é o Estado ou o município que paga os educadores? ¿Ah? O Estado. Sí, Os municípios. el Estado, sí, a todos. Pero a todos porque existe una representación, así como aquí, una representación del Estado en cada provincia, en cada municipio. Pero existe un salario básico para cada uno según las categorías docentes o académicas o científicas o el rol profesional que ejerce. Por tanto, por ejemplo, yo, doctora en ciencia, profesora titular, profesora universitaria, tengo un salario base similar a la profesora con las mismas características en La Habana o en Matanza, que es otra provincia de Cuba. Igual. La diferencia a veces por los años de experiencia, los años que lleves en la docencia, pagan un poco más. Professora, aqui nós temos várias provas, né, para poder avaliar a qualidade do ensino. Cada ciclo, nós temos provas que vêm do governo. Ao terminarmos o primeiro ciclo, né, que vai do primeiro ao quinto ano, nós temos uma prova. Depois temos outra prova que vai do sexto ao nono, e depois, e até no ensino superior, nós temos avaliações que vêm do governo. Sí. Para avaliar a qualidade do ensino. Gostaria de saber se o mesmo acontece em Cuba. No, en Cuba tiene una concepción diferente. El proceso de evaluación en Cuba es en el aula. El maestro evalúa sistemáticamente en el aula y periódicamente, por tanto, porque hay un currículo establecido en cada uno de los niveles de educación. ¿Qué es lo que debe saber un niño hasta los 6 años? ¿Qué debe conocer hasta cuando termina el 12, cuando, es a los 7 años en segundo grado? ¿Qué debe conocer en cuarto grado? ¿Qué debe conocer en sexto? Está dividido por momentos del desarrollo y elementos del conocimiento que el estudiante debe saber. Las evaluaciones se elaboran en colectivos de maestros de una escuela, atendiendo a las características de los escolares, pero a lo que está establecido en el currículum que deben conocer. No vienen, por ejemplo, desde niveles superiores, al no ser, por ejemplo, en sexto grado, que termina el nivel de educación, y un colectivo de maestros se reúnen seleccionados, se reúnen y elaboran los exámenes que se va a aplicar a, por ejemplo, todo el sexto grado de una provincia o de un municipio. Pero las demás son sistemáticas, periódicas, el maestro en el aula con los estudiantes. É só para medir, para entender se o aluno está se desenvolvendo. Essa questão, igual tem aqui, né, que é uma questão para métricas. As avaliações estandartizadas, essas de PISA, aqui tem uma avaliação no segundo ano, que é a prova de fluência. Como funciona isso? Las evaluaciones estandarizadas en los niveles, por ejemplo, en el nivel primario, vienen desde la nacional. Ahora nosotros, y algunas internacionales, nosotros nos vamos en este año a evaluar con el sistema, ese es regional, el sistema de evaluación regional de la calidad de la educación, nosotros le llamamos CERCE. Sí. En este año evalúa a los estudiantes de cuarto grado, de 10 años, y sí, cuando hay pruebas estandarizadas y Cuba
forma parte de la muestra, pues entonces sí, las evaluaciones funcionan de esa manera. ¿Qué es lo que pasa? Que proyectivamente se trazan estrategias, se planifica el trabajo para que los estudiantes venzan los objetivos o cumplan con las habilidades que el ejercicio evaluativo les va a pedir, paulatinamente. Sí. En la educación superior, hace ya quizás 2017, 18, comenzó la colocación en idioma inglés. También se aplica ahí la prueba estandarizada del IELTS, y entonces los estudiantes deben salir, se le hace en el primer año de la carrera, y al culminar el primer periodo de cuarto año, la primera etapa del cuarto año de la carrera, antes de graduarse, tienen que tener vencido, si no me equivoco, es un B1, sí, me parece que es B1, para poder graduarse. Eso lleva varios cursos. Para eso, el estudiante puede acceder a diferentes formas de preparación, pero la universidad asigna a un profesor de inglés para aquel estudiante que no quiere ir a un curso particular o que no quiere aprender de manera autodidacta. El profesor de inglés entonces crea grupos según la colocación o el nivel, y por ejemplo en un grupo de inglés puede haber un estudiante de cuarto año de la carrera y uno de primero, porque tienen los dos el mismo nivel del idioma, y se planifica para que asistan a los encuentros, a esas clases, y vayan ascendiendo. Y bueno, primero se hacen la colocación y luego van haciendo evaluaciones, se presentan exámenes, y el que lo va logrando el nivel B1, ya entonces certifica el nivel y ya no tiene que asistir a la preparación. Si yo no quiero ir con el profesor, porque hay cursos de idioma que lo imparte la escuela de idioma, y quiero ir al curso de idioma por la noche, porque yo por la tarde quiero dedicarla a otras actividades, pues entonces voy y me preparo, y cuando citen para las evaluaciones, asisto, y si hago el nivel, certifico igual que el que vino a clases, sin problema. Sin más. Outra questão que eu já vou deixar você sem perguntas, tá? Mas eu achei interessante, Merlin comentava comigo sobre a organização dos cursos de ensino superior, que tem alguns cursos, assim como nós temos, um número pequeno de alunos frequentando. Ela comentava que tem curso lá que tem um aluno apenas, tá? E como eles se organizam no âmbito da instituição para que esses cursos continuem a existir. Eu gostaria que você falasse um pouquinho para nós sobre isso, Merlin. Sim. Cuando una carrera quedaba con poca matrícula, la decisión era no abrir. Pero últimamente tenemos que valorar a ese solo que quiere ser maestro. Y entonces la alternativa está ahí, unir las asignaturas comunes. Entonces asiste el estudiante de educación especial, como por ejemplo está sucediendo actualmente con el año que yo terminé clase hace poco. Había un solo estudiante, dos estudiantes de educación especial, pero tenía en su malla curricular esa carrera asignaturas comunes con educación primaria, con educación preescolar y con educación logopedia. Y entonces asistían a ese tronco común, le llamamos, donde recibe esas materias, y ya sí para las asignaturas propias de la especialidad, pues entonces se dividía. Para los profesores, primero yo les comentaba que fue una tarea quizás un poco que nos chocó, que nos removió, pero cuando pensábamos
en que podíamos estar garantizando el futuro, así fuera con uno, porque un maestro reparte sus conocimientos o comparte lo que sabe con 20, con 30 niños. Por tanto, si dejamos de graduar uno, hay 20 o 30 niños que después no van a tener maestro. Y el sacrificio se convirtió en placer, en repensar, en buscar nuevas estrategias, en unirnos. Por ejemplo, cuando damos esas clases de tronco común en la disciplina que yo imparto, a veces somos 3 profesoras dando la misma asignatura, pero porque estoy yo que tengo el perfil de formación logopédica, hay una profesora que entonces tiene el perfil en la formación primaria y hay otra que tiene el de primera infancia. Y aprendemos una de la otra y los estudiantes también en el grupo clase aprenden cada uno de la especialidad que están estudiando. Es una, no es Cuba la única, porque cuando nosotros lo implementamos sobre el año 2016, creo que ya en Panamá era uno de los países en los que ya se estaba llevando a cabo esta modalidad o esta concepción. Nosotros decimos que es una concepción didáctica del aprendizaje. Acá habrá conexión. Yo traía un video de la universidad. Oh, se apagó. Sí, sí. Aprovechen.